Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. No sin antes invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales de Contacto Global y Masonería Global. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa de corte masónico. Vamos a hablar de hecho de masonería, pero desde un enfoque sumamente especial. Particularmente vamos a hablar sobre arqueología masónica, vamos a hablar sobre cementerios masónicos y tal vez muchas de las personas que nos vean en este momento, que nos ven en este momento, no saben que existen cementerios masónicos e incluso que existen maneras particulares de dar sepultura a los iniciados en la masonería. Para ello nos acompaña un experto en la materia desde la ciudad de Lima, en Perú, y me refiero a Diego Figueroa. Diego, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Muy buenas noches, querido Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto y honor estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Diego, bienvenido. Diego, coméntanos un poco sobre tu trabajo, este enfoque que le queremos dar al programa de hoy sobre el tema de la masonería, de los cementerios. ¿Cómo es esto, Diego? Enfócanos un poquito en eso. Bueno, básicamente en el año 2005 comencé a investigar cementerios bajo la tutela de la profesora, la licenciada, mejor dicho, la doctora Antonia Rizzo, una doctora en arqueología, antropología e historia, que junto con la doctora Carlota Sempé fueron pioneras en Argentina investigando masonería en el cementerio de La Plata. Es un cementerio muy particular con bóvedas de célebres masones de la ciudad. Comencé a investigar cementerios con ella y al año siguiente, 2006, inicié mi propia investigación sobre el simbolismo masónico de los cementerios. Primero con un equipo que formé y después ya en forma personal. Así que desde hace 16 años más o menos que estoy investigando este tema. Importante, importante porque en 16 años de recorrido hay muchas historias que contar y muchas experiencias vividas. ¿Qué diferencia, Diego, un cementerio masónico de un cementerio común? Bueno, cementerios masónicos, según me contó mi profesora, que ella tuvo la fortuna de viajar a Cuba, por ejemplo, donde hay una masonería muy fuerte. Literalmente ahí se encuentran cementerios masónicos. O sea, hay exclusivamente para la masonería. En mi caso, lo que hice fue investigar cuántos cementerios se me cruzó enfrente en las diferentes ciudades y países en los que estuve, y ahí fui encontrando diversos monumentos funerarios dedicados a la masonería, ya sean tumbas, ya sean lápidas, ya sean panteones, bóvedas o hasta incluso placas. Y se encuentran en los cementerios. Hay que buscar, pero se encuentran. Importante, importante porque a los amigos de Contacto Global, a las personas que nos están viendo, eh, algunos serán masones, otros no lo serán. La masonería tiene toda una serie de ritos, rituales y simbolismos en torno a la muerte. Y no como una invocación a la muerte, como un concepto tal vez, ese concepto maligno que mucha gente asocia a los símbolos mortuorios, sino como símbolos de una reflexión analítica de la muerte mucho más profunda. Y hablando con Diego, estoy convencido que muchos de estos puntos van a quedar claros. Entonces, Diego, ¿qué características puede tener una tumba masónica? Más allá de la escuadra y el compás, que sabemos que es el símbolo por excelencia de la masonería, ¿cómo podemos decir, bueno, mira, esta tumba tiene determinado perfil arquitectónico de diseño masónico? Bueno, la variabilidad en cuanto a monumentos funerarios masónicos es muy grande. O
sea, como decís vos, no solo se encuentran tumbas con el compás y la escuadra, que es el símbolo con el cual más se identifica a la masonería, sino que se encuentran diversas manifestaciones. Pueden ser símbolos masónicos, pueden ser placas, pueden ser placas dedicadas por logias o por familiares, mencionando la pertenencia de estos hermanos. Incluso pueden ser escritura masónica. Por ejemplo, la fórmula a la gloria del gran arquitecto del universo, escrito simplemente con letras y los 3 puntos tan característicos de la escritura masónica. Aparte de eso, encontramos directamente bóvedas de logias, donde podemos ver los símbolos, los nombres de las logias, los símbolos tanto externos como en el interior. No solo externos, sino también en el interior. Y también encontramos panteones masónicos, o sea, panteones, por ejemplo, el que más recuerdo en este momento es el de la Chacarita, el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, el panteón de la logia Liberi Pensatori, es un panteón grande, muy grande, en donde todos los símbolos masónicos se ven en la fachada del panteón. Y si uno ingresa y baja al segundo subsuelo, encuentra todavía más símbolos, como pavimentos de mosaicos, columnas, una calavera con las tibias cruzadas y bueno, algunas cosas más. O sea, la variabilidad de lo que se puede encontrar en cuanto a tumbas y monumentos funerarios masónicos es bastante amplia. Importante, importante. Y también hay que recordar que si bien es cierto que los símbolos masónicos son universales, indiscutiblemente la masonería, como toda entidad social, se ve influenciada de alguna manera por la cultura social del país o del territorio, hablando de que la masonería es universal. Yo me imagino que debe haber algo que diferencie, y no sé, tú nos corregirás si no es así, una tumba masónica, un mausoleo masónico en un país latinoamericano, a verla de repente en un país de habla inglesa o de una cultura distinta a la latinoamericana. ¿Esto incide? Te pregunto. Bueno, la masonería, todo fenómeno cultural desde un punto de vista antropológico, cuando se trasplanta de un contexto cultural a otro, necesariamente se adapta, o sea, es necesario que se adapte. A mí, en parte, me fascina justamente eso, cómo la masonería se va adaptando a cada contexto sociocultural de cada país. Me ha tocado estar no solo en Argentina, sino también en Chile, en Uruguay, en Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y en España y Francia. Entonces, hay ciertos símbolos que, por ejemplo, se repiten en determinados países. En otros países, por ejemplo, pueden ser un poco más discretos, si se quiere. Y algo que me viene a la mente de lo que acabas de decir, Alejandro, me viene a la mente el cementerio, el Fosar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc de Barcelona, que es todo un campo, un terreno, todo un monumento dedicado a los caídos por el franquismo, entre los cuales se encuentra obviamente la masonería, con todos los masones arrestados, encarcelados, fusilados que se encontraban. Y ahí encontré un monumento bien grande de la Gran Logia de Cataluña, en donde se ve un compás y una escuadra de metal bastante grande, y al lado una pequeña tumba de un hermano que, bueno, lamentablemente había sido asesinado durante esa época. O sea, cómo ese evento tan trágico para España y tan trágico para la masonería, también se puede ver reflejado en los cementerios, que en definitiva son una ventana hacia la historia social de una determinada ciudad o país o cultura. Perfecto, perfecto. muy importante esto porque ciertamente, hombre, cada país
independientemente de que estemos hablando de una institución universal, o mundial, mejor dicho, cada país influye con su cultura social. En torno a la masonería y la muerte hay varios mitos. Otros no serán mitos, sino realidades. Uno de ellos es que los masones deben ser enterrados de pie. Esto es cierto. ¿Lo habías escuchado? No lo había escuchado, pero basándome en lo que observo lo dudo, porque veo Ujú. en formas de enterrar bastante Tradicionales. comunes, bastante Sí, común. tradicionales. Ujú. Salvo, bueno, hay un caso muy particular que lo explico así rápido en un minuto, que es el caso del general José de San Martín, que se encuentra en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires su monumento funerario, su panteón, su mausoleo. Y es muy particular porque hay un debate muy fuerte respecto a si San Martín fue masón o no fue masón, si la logia Lautaro fue una logia masónica o si fue una logia puramente política. A mí me tocó investigar sobre el tema, di una conferencia sobre el tema, un par de conferencias, escribí un libro también, y el punto de partida de esto era una mención que hace un escritor masónico bastante conocido, que es Alcibíades Lapas, que menciona la posición del cuerpo de San Martín en el mausoleo, que no es que se encuentra en la parte superior del mausoleo, sepultado tradicionalmente en una forma tradicional, sino que su cuerpo se encuentra inclinado con la cabeza mirando hacia abajo. Según Lapas, esta característica se podía deber a su condición masónica, porque el mausoleo, según él, se encuentra ubicado por fuera del terreno consagrado de la catedral y con el cuerpo inclinado hacia abajo, según Lapas, para significar que aquellos que mueren por fuera del seno de la izquierda, por fuera del seno de la iglesia, se van al infierno. Entonces, según este autor, estas características particulares se deben a la condición masónica de San Martín. Es bastante discutible. Yo lo uso como punto de partida para mi investigación, pero me recuerda a esto que me mencionabas. Sacando este caso, yo creo que los enterramientos masónicos son bastante tradicionales. Interesante. Fíjate sí, o sea, no, yo no sabría aportar hasta qué punto sea un mito o sea una realidad de que el masón se buscaba enterrar de pie. No, no sabemos. Y ciertamente este elemento que tú nos aportas nos aclara esto. Hay países, y esto se ha visto mucho en Latinoamérica, hablábamos hace poco de España, por ejemplo, y para ningún masón o conocedor de la historia es secreto de las dificultades que tuvo la masonería en España, particularmente en el siglo XX, las persecuciones y todo ello. Hay países latinoamericanos donde también había un estigma social muy fuerte asociado a la cultura católica, etcétera, donde ser masón era prácticamente ser un delincuente, es la verdad. Y donde ciertamente expresar ampliamente a través de símbolos en una tumba, en un cementerio. Por demás, los cementerios, hablamos de décadas atrás, en su mayoría vinculados, relacionados, propiedad o administrados por la iglesia. Entonces poner una lápida con una escuadra y un compás era prácticamente imposible. Y no voy a citar países ni ciudades para no mover fibras, pero sé de ciudades latinoamericanas que su nivel de ignorancia referente a qué es la masonería, a qué es la masonería, era tan grande que estaba radicalmente prohibido enterrar masones allí. Hago esta analogía de casos anecdóticos, como habían también cementerios donde habían partes que eran estrictamente para enterrar a suicidas, a ladrones y a masones. No los podían enterrar donde enterraban al resto de los cristianos comunes.
¿cómo podemos identificar una tumba masónica discreta? Porque deben haber tumbas. Yo te estoy hablando de episodios que no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de hace 50, 60 años, donde poner abiertamente una lápida con simbolismo masónico era imposible en algunas partes puntuales. Hay tumbas más discretas, pero que uno pueda decir, aquí hay reposo un masón. Bueno, me viene a la mente España, justamente, ya que venimos mencionando, en unos hermanos de Cataluña, en donde estuve un tiempo, algunos meses, me hablaron justamente de unas tumbas masónicas que se encontraban de forma muy discreta en el cementerio de la ciudad de Palafrugell, ahí en Cataluña. Yo me encontraba en otra ciudad, un poquito alejada, pero no quise irme sin conocer estas tumbas. Y no tuve mejor idea que armar una aventura y me fui caminando, o sea, para conocerlas. Fueron, creo que más de 40 kilómetros. Tardé un día y medio de caminata para llegar a este cementerio. Ya que no pude hacer el camino de Santiago, bueno, improvisé un mini camino de Santiago masónico entre comillas. Y bueno, fue realmente una gran aventura. En el camino a este cementerio, en la ciudad de Palamós, entré a investigarlo y encontré unas tumbas masónicas muy discretas que en vez de tener el símbolo del compás y la escuadra, tenían un nivel masónico, pero realmente puesto de una forma bastante discreta que es difícil identificarlo incluso con la masonería. Posteriormente me di cuenta que tal vez era una especie de motivo en parte común en esa zona, porque yo estaba acostumbrado a ver compases y escuadras, deltas y otros símbolos, pero ese era un nuevo motivo y que era una tumba masónica con un nivel. Y más discreto todavía fue cuando fue este hallazgo no hallazgo, simplemente encontrar, llegar a este cementerio en Palafrugell y ver en la parte posterior del cementerio estas tumbas, este cementerio masónico, o mejor dicho, era un cementerio laico, entre las cuales se encontraban unas tumbas masónicas muy discretas, a tal punto que hasta a mí me costó identificarlas. Y pensé para mí mismo, caminé 40 kilómetros para encontrar estos son tumbas masónicas realmente. Pero sí, lo eran. Eran también triángulos y si se fija mejor en la forma, son niveles también. Lo que me hace confirmar que es una forma, un motivo bastante característico. Pero que si yo no tenía la información de estos hermanos, realmente no me hubiera dado cuenta de que estaba en presencia de unas tumbas masónicas. Interesante, interesante porque volviendo un poco al origen, al planteamiento del origen de mi pregunta, ciertamente la masonería ha pasado distintos planos históricos. En cada sociedad, en cada país, la masonería ha tenido y tiene en el presente realidades diferentes. Ciertamente, te comentaba que en muchos países ser masón era altamente cuestionado, hasta la muerte te perseguía, ¿ok? Negándote el derecho de simplemente ser sepultado como un cristiano. En este sentido, ya tú siendo un poco más conocedor de esto, nuevamente citamos el caso español, porque es que el caso de español, bueno, realmente fue terrible, ¿no? Fue terrible la persecución legal, porque era legal, era la ley la que perseguía formalmente a la masonería, siendo ilegal ser masón. ¿Qué realmente te has topado tú en estos cementerios como característica
común que tú puedas diferenciar entre unos países y otros? Que tú puedas decir, mira, en España me encontré que realmente la característica era que los masones eran fusilados, ciertamente. Entonces, sí, había este punto de discreción. O te encontrabas otros elementos como el que yo te cito, donde realmente podías encontrar masones allá rezagados en el último huequito del cementerio y todos los demás acá. ¿Te has encontrado mucho con esto? ¿O los masones los encuentras frecuentemente mezclados normal donde está la gente? Llamémosle así. Bueno, en cuanto a metodología, por ejemplo, el cementerio británico de Buenos Aires es prácticamente el único cementerio que relevé tumba por tumba buscando tumbas masónicas. Algo en común entre los diversos cementerios que investigué es que si encontrás un cementerio británico, prácticamente vas a encontrar masonería, por toda la importancia que tiene la masonería en Inglaterra, en la cultura británica y todo lo que conocemos. Y más si son antiguos. Si son, mientras más antiguos sean, más probabilidad de encontrar tumbas masónicas hay. Después, lo que sorprende es encontrarlas, no voy a decir que abundantemente, o sea, a veces hay que tener un poco de suerte también, porque generalmente veo un cementerio, empiezo a pasear y un poco por instinto y un poco por suerte puedo encontrar algún hallazgo. En diversos cementerios se encuentran mezcladas. Chacarita, en Buenos Aires, que es un cementerio gigantesco, enorme, podés encontrar en medio de todas esas series casi interminables de bóvedas, encontrás una bóveda masónica. O entre todos esos panteones de repente te encontrás con este panteón que había mencionado antes. Eh, o sea, la regla general es buscar y ver qué encontrás. Si son británicos, probablemente encuentres, casi con seguridad. Y mientras más antiguos sean, o mejor dicho, entras a un cementerio, si te vas al sector más antiguo, probablemente también encuentres ahí. Así que esa es la combinación de factores que te pueden permitir encontrar una tumba masónica, que generalmente sí se encuentran mezcladas, si se quiere. Importante, importante. Y tiene que ver mucho con el plano de tiempo que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo hablar del siglo XXI, donde ya evidentemente el pensamiento, la cultura social y la legalidad evolucionó a un punto en que ya tú no puedes discriminar a alguien por seguir determinada filosofía, religión, ¿no? Como si se veía hasta entrado el siglo XX. ¿No? Que es el caso del franquismo y todo esto y demás. En América Latina también, ¿no? Hay muchos casos que se pueden resaltar. Estos personajes que algunos se sabe que fueron masones y otros se especula que fueron masones y que sus tumbas no están identificadas con el simbolismo. Hay un mito, ya que hablamos tanto de Buenos Aires, hay un mito y alguna, o sea, tal vez podría ser algo más cubito, un trabajo de investigación, Diego, que vale la pena, que habla que Carlos Gardel fue masón, por citar un ejemplo. Me imagino que en la tumba de Gardel no hay nada que lo vincule con la masonería, tú que seguro la conoces. Y estos episodios de personajes que por una u otra razón tal vez fueron masones o se especula que fueron masones y no hay absolutamente ningún símbolo en sus tumbas. ¿Qué nos puedes hablar de esto, Diego? Bueno, en el caso de Gardel, he leído algún trabajo en internet sobre este tema de Gardel masón. Realmente no lo investigué, el trabajo que leí tampoco me convenció mucho de su condición masónica. He estado en la tumba de Gardel, en el monumento de la Chacarita, también se encuentra en la Chacarita,
no hay símbolos masónicos, no pude ver. En todo caso, la tumba de Gardel se asocia no solo a su excelente voz, sino al tabaco, si se quiere. Porque la tradición es que hay que prenderle un cigarrillo y Sí, dejárselo entre los dedos, porque la tumba así es, está, el monumento está con la posición para que Gardel fume. así es. Y bueno, esa es la tradición que se sigue cuando uno visita su monumento. Eh, es muy interesante lo que planteás, porque por ejemplo, en el cementerio de La Plata, mi profesora, la doctora Antonia Rizzo, junto a la doctora Carlota Sempé, es un cementerio que investigaron en profundidad sus características masónicas en general y principalmente las tumbas y bóvedas que pertenecían a masones reconocidos de la ciudad. Entonces, muchas de estas bóvedas no tienen símbolos masónicos característicos. Algunas con simbolismo egipcio, bueno, hacen una alusión a la masonería, otras no. Entonces, hay todo un conjunto de indicios que pueden afirmar que ellos pertenecían a la masonería. Principalmente es la investigación histórica, porque la investigación arqueológica funeraria podemos decir que es un nivel de relevamiento de todo lo que es masonería en los cementerios. A veces cuando hay dudas sobre si determinada tumba perteneció a un masón o no, es necesario realizar una investigación histórica para confirmarlo, ya sea en los archivos de las logias o buscando la pertenencia de estos masones célebres, si se puede mencionar así, porque a veces no se encuentran símbolos. Y algo muy importante es no confundir los símbolos funerarios comunes que se encuentran en tumbas de masones. Por ejemplo, hay símbolos de masones que son conocidos, que son masones, que se conoce que son masones, pero esos símbolos no son masónicos, como por ejemplo la clepsidra alada, el reloj de arena alado, las antorchas invertidas, las columnas truncas, que son símbolos funerarios muy comunes. Pero hay trabajos e investigadores que caen un poco en esa equivocación de tomar estos símbolos funerarios comunes y por estar en tumbas de masones creer que son símbolos masónicos. Entonces también es fundamental conocer bien el fenómeno masónico en sus diversos aspectos simbólicos y rituales para no caer en este tipo de equivocaciones. Y que a veces no son tanto equivocaciones, a veces también está el punto del sensacionalismo. Hablabas tú de las columnas truncadas, por decirte un ejemplo, que se ven mucho en los cementerios, que son unas columnas, bueno, partidas, pues, una columna interrumpida que no siguió siendo construida. Y no tiene nada que ver con masonería, es una columna simbólica, alegórica, bueno, al tema de la muerte y al fin de la vida. Pero ciertamente vivimos hoy día con el siglo XXI, con esto de la cuarta revolución industrial, con este tema también de las tecnologías, en fin, de la informática, en un mundo donde por ganar seguidores, a veces, bueno, tú agarras cualquier cosa y bueno, ¿qué masonería? Bueno, esto es masónico, esto es Illuminati, esto es cosas que se hablan a la ligera y que no tienen ningún sentido y ningún fundamento muchas veces. Y eso ciertamente tiene que ver mucho con nuestro presente, donde realmente el trabajo que tú haces es importante porque tú haces una investigación y sabes de lo que estás hablando. Ya casi llegando al final de nuestro programa, te quiero hacer una pregunta. Tú, al ir a las tumbas, estás siendo un asiduo visitador de la última morada de masones, de seres humanos. Esa vinculación, de alguna manera, ese vínculo
te mantiene siempre en relación con la muerte, desde un punto de vista neutral, objetivo y la interpretación lineal de lo que es la muerte. Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de la masonería y la muerte? Esas tradiciones funerarias de la masonería, esa interpretación de la masonería sobre el fin de la vida física, ¿cómo te ha tocado esto a ti directamente cuando te paras frente a una nueva tumba que descubres? Bueno, la muerte es un concepto muy importante en la masonería. Lo podemos ver en sus diversos grados. Por ejemplo, la iniciación masónica es la muerte a un estado y el nacimiento a otro. La muerte a una vida profana y el nacimiento a una nueva vida como masón. En el grado de maestro, que es un grado muy analizado, muy conocido también en diversos documentales, etcétera, encontramos la leyenda de Hiram, que también gira en torno de la muerte, ya que Hiram es asesinado y posteriormente lo que se puede ver es una resurrección por parte del hermano que lo representa. O sea, hay una muerte y después una resurrección, que en el proceso iniciático de la masonería es un momento muy, muy importante. Otro momento importante son las venidas fúnebres, o sea, esos rituales que hacen los hermanos, los masones, para recordar a sus hermanos fallecidos, con todo un ritual dedicado a ese evento, a ese momento. O sea, la muerte es importante y la masonería nos enseña que, bueno, es importante tener en cuenta y tenerla presente para poder ordenar, desarrollar y aprovechar al máximo nuestra vida. Hay algo que también me viene a la mente, que es cuando el ritual habla sobre que la muerte es la gran niveladora de la vida, que tiene todo un simbolismo detrás de estas palabras y detrás de esta afirmación. Cómo nos iguala a todos, que creemos que somos tan distintos por motivos materiales, por motivos de rangos, de jerarquías, etc. Y en ese momento todos lo tenemos que atravesar sí o sí. A mí lo que me pasa cuando visito las tumbas masónicas, tengo que mencionar en este momento el cementerio Presbítero Maestro de Lima, que es el cementerio más impresionante que me tocó investigar por la cantidad enorme de tumbas con símbolos masónicos que se encuentran. Encontré más de 100, algunas bastante discretas también. Pero una de ellas, la más antigua que encontré tanto en Sudamérica como las pocas que encontré en Europa también, la más antigua, del año 1854. Y lo que pienso cada vez que visito este cementerio, cuando visito estas tumbas, es que es el vínculo que tengo con ellos, porque no son simplemente una piedra con un símbolo, sino que estoy vinculado y relacionado con ellos, somos hermanos. Más allá del tiempo, más allá de que hayan pasado más de 160, casi 170 años, estoy vinculado con estas personas cuyas tumbas estoy estudiando. Así que cada vez que voy, intento dejar una flor a modo de homenaje o limpiar un poco las tumbas porque ese cementerio está muy, muy descuidado. Estas tumbas masónicas, uno de mis propósitos es que los hermanos de la orden conozcan la existencia de estas tumbas, las valoren, porque forman parte de nuestro patrimonio masónico y es un patrimonio masónico mundial que tenemos que cuidar y respetar y preservar también. Entonces es importante darlas a conocer para intentar cuidarlas, porque se encuentran muy abandonadas y en un estado de deterioro bastante grande. Así que yo reflexiono sobre eso cada vez que las visito, el vínculo que me une a través del tiempo con estos hermanos, ya que ambos formamos partes de una cadena iniciática universal.
muy interesante lo que nos acabas de narrar, porque ciertamente el estatus de masón no se pierde ni con la muerte, porque la masonería considera que el masón trasciende al Oriente Eterno, donde se sitúa en su nueva posición dentro del plano masónico. O sea, sigue siendo masón, incluso después de la muerte. No se pierde la condición masónica. Excelente, de verdad, el contenido de ese mensaje que nos has dado, porque ciertamente este, hay una película de Disney llamada Coco que nos transmite un poco esta cultura mexicana con relación al Día de los Muertos y a la muerte. Y recuerdo una parte particular que es como que parte de la esencia de la película, que es que si tú olvidas a los muertos, ellos simplemente, incluso en el otro plano, se extinguen. Y creo que ese mensaje que tú estás dando me trajo precisamente eso, porque no los estás permitiendo olvidar, porque llevar una flor, independientemente de que no los hayas conocido, pero ahí está su nombre, ahí está su periodo de vida, cuándo nació, cuándo murió. Eso es muy importante, energéticamente es muy importante. Cuidar una tumba, darle una limpieza, eso está interesante. Todas las culturas tienen ritos, rituales y ceremonias relacionadas a la muerte. No conozco una cultura que simplemente al morir, bueno, ya échalo para allá y no. Sí, todas tienen eh, un, una ceremonia preparatoria al tránsito, ¿no? Que sería entre la vida y la muerte. Y la masonería no es ajena a ella. Eh, Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante el tema, muy adecuado para las personas curiosas y otros para los conocedores. Diego, para las personas que quieran seguir tu trabajo en redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo te pueden ubicar? Bueno, tengo diferentes canales en mi blog. eh, es mmdiegofigueroa.masonología. Ahí lo pueden encontrar en WordPress. Me pueden encontrar en Facebook también, Diego Figueroa Masonología, en Twitter y principalmente en mis canales de YouTube. Tengo un canal que es Secretos de la Masonería. Ahí pueden ver mis videos. Tengo un programa especial justamente sobre masonería en cementerios. Y otro canal llamado Templum, que es un instituto virtual de masonología. Lo fundamos con el querido hermano Rubén Legidos de España y ahí también tenemos videos y estamos con una labor masónica bastante activa. Hace poco estrenamos un programa llamado Café Masónico de reflexión sobre la masonería. Así que me pueden seguir en esos espacios. Diego, muchísimas gracias. Queridos amigos de Contacto Global, ha sido Diego Figueroa, investigador masónico, quien nos ha acompañado desde la ciudad de Lima, en Perú. Queridos amigos, a modo de conclusión, quiero retomar parte de mi último mensaje que intercambié con Diego. Ciertamente, la muerte es interpretada por las sociedades según sus patrones culturales, pero todas en común tienen que rinden un ceremonial, que no dejan pasar este momento simplemente como ya, se extinguió una vida y ya. La masonería, sin ser una religión, no es diferente. La masonería rinde tributos a través de sus símbolos, de sus ceremonias, de sus ritos y rituales a sus miembros cuando estos fallecen o, como llaman los masones, pasan al Oriente Eterno. Ciertamente, la masonería hace parte de la historia de la humanidad. La masonería ha estado presente en distintos momentos, espacios y tiempos y hechos trascendentales de la historia de la civilización humana, particularmente de la civilización occidental. De manera tal que personas como Diego Figueroa, al traernos este trabajo recordatorio de que aquellos que están en los cementerios tuvieron una vida, son masones en el Oriente Eterno, pero fueron masones en el plano terreno, personas como Diego, que nos refrescan esto, hacen un gran aporte a la cultura social, hacen un gran aporte a la masonería y sin duda al patrimonio
que son los cementerios y las distintas culturas, las distintas filosofías que convergen a través de las personas allí sepultadas. Porque si ciertamente encontramos una tumba masónica, también podemos encontrar una tumba judía, o podemos encontrar una tumba cristiana o con otras características. De manera tal, queridos amigos, que conocer estos elementos enriquece nuestros conocimientos y ayuda a mantener fresco esa luz que estas personas que ya no están físicamente con nosotros algún día dejaron en este planeta. Queridos amigos, los quiero invitar nuevamente a buscarnos en Masonería Global y en Contacto Global y a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ha sido Diego Figueroa. Diego, desde Lima, Perú. Muy amable por tu tiempo, Diego. Nos vamos a ver nuevamente en el futuro. Muchísimas gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. Un honor y realmente me encanta que existan programas y canales como el de ustedes para transmitir conocimientos confiables sobre la masonería. Así que muy agradecido por la invitación. A ti, Diego. Muy feliz noche, queridos amigos. Hasta un próximo Contacto Global.